Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no me conocen, soy Martín, viajo con Belu y con Blanquita hace más de 4 años que estuvimos recorriendo América. Ahora hemos llegado a la punta norte del continente, estamos en Alaska y venimos pasando casi una semana en este lugar. Miren lo que es este lago hermoso que tenemos acá, se llama Tangle Pond el lugar. Y bueno, no solo es lindo por el paisaje, sino por todos los encuentros que se dieron acá. Compartimos con un montón de viajeros de distintas partes, la mayoría argentinos, uruguayos. Así que nada, pasamos unos días espectaculares en este lugar. Por allá están Caro y Facu de Armas Combinadas. Acá está Blanquita. Por ahí está Belu ya con el cafecito, el pancito. Ahí tenemos a Fabián Viaja, a Miriam y Juan. Por allá están Nando y Cristi. Y de hecho hubo muchos más viajeros. Hicimos asaditos, hicimos fueguito. Nada, la pasamos espectacular. Y la estadía se prolongó mucho más de lo esperado. Hace una semana que estamos acá. Vinimos por 2 días. Sí, el día que íbamos a salir a recorrer diluvió todo el día. Así que no pudimos salir, obviamente. Y hoy es el día de movernos. Hoy es el día de arrancar de una vez. Pero primero vamos a desayunar unos pancitos con queso crema y palta, un cafecito con la tacita que Belu se compró de Alaska y con este hermoso solcito. Arrancamos ahora sí la ruta. No estamos tan lejos del lugar a donde vamos a ir hoy, aunque vamos a hacer primero una parada en el centro de visitantes. Tenemos que tirar la basura de estos días porque justo ahí no había tacho y la vista que tenemos de acá, hay montañas nevadas por todos lados, se ven algunos glaciares. Es impresionante Alaska y más cuando te metes así como en el medio de las montañas. Y hoy vamos a ir a conocer creo que uno de los lugares más raros que tiene Alaska. Más raro que visitamos en el viaje. Ahora les vamos a contar por qué. Pero bueno, miren cuando vamos girando. Capaz que algunas vistas les suenan porque en el video anterior llegamos hasta este lugar. Pero para hacer otra caminata. Fuimos al glaciar Byron y ahora vamos a pasar por el centro de visitantes nomás. Ya pudimos tirar por suerte la basura acá en el centro de visitantes, que es este que está acá. Ahora lo vamos a ir a visitar. Y antes quería mostrarles un poco el lago, que en el video anterior les mostramos algo. Estamos en el Bosque Nacional Chugach, que es el bosque nacional que está más al norte de Estados Unidos. Acá muestra una foto del Valle Portage, que es donde estamos más precisamente. Mirá, totalmente congelado el lago que ahora les voy a mostrar. Mirá, y estamos acá en el mapa, estamos en la estrellita. Venimos de este lado, fuimos a Anchorage, pasamos por Herewood, llegamos hasta acá. Esto lo vieron en los videos anteriores, espero. Y ahora vamos a ir hasta Whittier. Este de acá es el Golfo de Alaska. Y todo esto es el bosque. Y miren, este de acá es el lago Portage. Miren qué bonito. En el video anterior hicimos la caminata hasta el glaciar de allá atrás. Y en este tenemos otros planes. Vamos a ir a ver allá atrás de esta montaña que está el glaciar Portage en un ratito. Pero ahora nos conformamos con mostrarles las vistas del lago que también se congela, como les mostramos recién. Miren ahí los témpanos flotando. Y por acá toda la montaña nevada. Pero bueno, vamos a arrancar por entrar al centro de visitantes para conocer un poquito más de esta zona. Nosotros estamos ahí, en donde dice Portage. Whittier está como acá atrás. Y lo que vamos a hacer en todos estos próximos videos es conocer la península de Kenai, que es esta de acá. Bueno, ¿vamos a entrar al centro, Belu? Vamos a entrar. Esta es la entrada, ¿no? Sí. Sí. Creo que hay que tener el pase anual de los parques acá. Lo traje. Ah, podés simular la ruta de vuelta. Claro. Como que vas en el auto. Qué hermoso centro de visitantes, ¿eh? Es muy interactivo. Uno va pasando por las diferentes salas y va encontrándose con distintos escenarios del valle. Hasta la peli que vimos estaba espectacular. La peli fue buenísima. Nos miramos toda la película en inglés, que era como un documental del Bosque Nacional Chugach.
Y ahora, por ejemplo, si la cámara me acompaña por el otro lado, tenemos acá, por ejemplo, vos puedes venir y decir, quiero escuchar cómo se escucha un mus. Así es un mus. Parece una vaca. Sí, es raro. Después está el castor. Es silencioso el castor. Un pájaro. águila. Del otro lado había ruidos como de caída de bloques de glaciar. No, es impresionante, la verdad. Y vas pasando por distintas salas que te van contando toda la riqueza natural que tiene este parque, ¿no? Desde acá, ahora nosotros vamos a visitar Whittier, que para hacerlo tenemos que cruzar acá. De acá cruzar toda esta montaña por abajo. Vamos a salir acá y acá está Whittier, a los pies del canal. Hemos salido ahora sí del centro de visitantes. Para llegar a Whittier hay que cruzar un túnel que es de una única mano. Y este túnel tiene horarios para ir hacia Whittier o para salir de Whittier. Creo que abre como cada 15 minutos, se tarda como 15 minutos en cruzarlo, así que básicamente el acceso es cada 1 hora. Desde acá para Whittier es siempre y media que abre. De I-30 y 45 podés pasar a Whittier, después ya queda cerrado. Así que como en 5 minutos abre, Sí, mira, vamos a meterle. hay que pasar este primer túnel. Este no es el túnel que cierran, este es de 2 carriles. Acá se cruza el Portage Creek, que recién lo veíamos del centro. A la derecha está el lago. Vamos a cruzar. Mira, dice que hay que cruzar con las luces prendidas. Este es cortito. Ahora cuando salís ves los paisajes de esta zona y decís, wow, mira lo que es eso. Qué locura. Mira lo que es ese glaciar ahí arriba, Belu. No, es todo muy hermoso. Es muy linda esta zona de Alaska. $13 sale el peaje de este túnel. Y no está abierto todo el día, así que hay que aprovechar bien las horas en Whittier. Me parece muy loco que vayamos a cruzar por abajo de toda esa montaña igual. Son muy altas. Acá sí está ya la fila esperando a que abran. Hi, can I pay? Yes. So 25 miles per hour, do not stop headlights on when you drive through the tunnel. Okay, need to Go pay. ahead, line up on lane 6 on your right. Okay. Ahí se puso en verde la línea 1. Van habilitando por líneas, son 6 líneas en total, entonces ahora habilitaron la 1, después la 2, la 3, la 4 y la 5 están vacías, creo que después vamos nosotros con la 6, así que debemos tener que esperar como 15 minutos acá, creo yo, hasta que nos habiliten el paso. Debemos tener adelante 100 autos fácil. Sí, pero bueno, tenemos tiempo y ganas de conocer Whittier, así que... Y me da mucha impresión que la montaña que vamos a cruzar es esta que se ve acá arriba y mirá todas las cascadas que tiene. Está llenísima de cascadas, caídas de agua, todas de deshielo. Este túnel que vamos a cruzar es el más largo de Norteamérica, no es que es un túnel cualquiera. Tiene, creo que casi 4 kilómetros y una historia bastante particular, Sí, porque de movida era un túnel ferroviario, no era un túnel para vehículos. que se creó durante la Segunda Guerra Mundial porque había una base militar en Whittier, entonces había que llegar vía terrestre. Por eso se ven a la izquierda las vías del tren. Y de hecho nosotros vamos a cruzar arriba de las vías del tren, estoy viendo. Claro, porque esto es de Un túnel mixto. un túnel mixto de un solo sentido además, no es que es cualquier túnel mixto. ¡Wow! ¡Qué impresión! Y es re largo, no se ve la luz al final del túnel acá. Y además la rueda como que va copiando el dibujo este de la vía. Y como les veníamos diciendo, este túnel se creó, se construyó durante la Segunda Guerra Mundial para unir Whittier, la base militar que estaba en Whittier, con el resto de Alaska vía terrestre. Solamente llegaba el tren. En el 2000 lo inauguraron como un túnel combinado para que también puedan acceder los vehículos particulares. Hasta ese momento las personas particulares podían llegar vía aérea o por barco. ¡Wow! ¡Qué largo que es! Son muchos kilómetros. Si pensás toda la montaña que tenemos arriba te da impresión, te digo. Sí, no hay que pensar tanto.
Ah, viste, hay lugares para parar acá al costado, porque si te pasa algo y tenés que parar. Pero son solo de emergencia. Cuando compras el peaje, te dicen que no podés parar, que tenés que ir a la velocidad máxima y nada. Eso. No entorpecer el tráfico, digamos. Qué loco, che. Creo que estamos ya por salir. Corté el video un poquito porque ya me está acalambrando los brazos, les digo. Sí, además que es todo igual, no se ve mucho, más allá de que es un túnel enorme. Llevamos casi 7-8 minutos cruzando. Chan, chan, a ver qué nos espera del otro lado. Ya se empezó a ver un poquito de luz, Belu. Ay, por fin la luz al final del túnel. A ver. No se puede cruzar caminando este puente. Este túnel, perdón. Bueno, salvo en invierno que se congela el lago y dicen que por ahí se puede. Pero me daría impresión cruzar arriba de un lago congelado. ¡Wow! ¡Qué montañas! Salimos. ¡Qué belleza que es Alaska, amigos! Mira, ahí te tenés que ir a la izquierda. Si no me mando como el tren. Claro, pues si no quedas como un tren. Blanquitren le vamos a poner. Ya están todos los vehículos formados esperando para hacer el cruce hacia afuera de Whittier. ¿Cómo estuvo manejar por el túnel más largo de Norteamérica? ¡Ay, te da impresión! Decís que no me fallé nada ahora. Pero no, bien, re bien, la verdad que hermoso. Ahora vamos a ver con qué nos sorprende Whittier, que es un pueblo también muy particular y bueno, creado cuando fue la Guerra Fría acá en Estados Unidos. Estás spoileando la historia. Un poquito. Miren a lo lejos cómo se ve el crucero. Y ahora sí, bienvenidos a Whittier. Bueno, ahora se ve mejor el crucero, ahí ya amarrado. Y ¡Uy, viene el tren! viene el tren, tenemos, o sea, todos los medios de transporte juntos. Tren, vehículos, crucero. Falta que caiga alguna avioneta así amerizando por ahí. Un hidroavión y ya estamos. Mirá. Va a cruzar el túnel también. Chugach Explorer. Claro, uy, los que van para el otro lado van a tener que esperar que pase el tren, me imagino. Ah, igual es re cortito. Miren qué semejante crucero. Bueno, Alaska en general recibe mucho turismo de cruceros, sobre todo en las ciudades costeras. Miren, ya hemos llegado a Whittier. Acá estamos con Fabián. Se juntó toda la banda otra vez. Ahí está Blanquita, están los chicos de Almas Combinadas, los chicos de Camperando América. Nos vamos a ir juntos a recorrer un poquito y acá pudimos estacionar gratis por un rato. Así parece, así que vamos a aprovechar el tiempo en el pueblo. Whittier es un pueblo chico. Acá creo que viven alrededor de 300 personas y ahora estamos en la parte del puerto. Miren, tenemos todas las embarcaciones por acá. Esas montañas tremendas que rodean al pueblo. Recién estaba bajando una avioneta también. El crucero que es más grande que todo el pueblo entero. Y no es lo más particular que tiene igualmente. No, ahora vamos a ir a la parte particular, rara. Al menos en todo el viaje por América no hemos visto otra cosa así. Pero bueno, vamos de a poco. Mirá los turistas que hay acá comprando, che. Deben tener plata porque parece caro. Hi, hi. Miren, ahora dimos la vueltita. Acá seguimos teniendo el puerto. Fíjense que es la misma vista que antes, desde otro lado. Hay un montón de cascadas que caen en el mar. Esto que tenemos acá es el canal. En Google aparece como pasaje canal. Y es una belleza ver el lugar. Es precioso paisajísticamente, se ven las montañas, algunas todavía tienen nieve o glaciares arriba. Y este puerto lo que tiene de particular es que es un puerto libre de hielo, no se congela acá. Y eso fue una característica muy importante que le dio la importancia, y hoy en día por eso es turística, Whittier, porque durante la Segunda Guerra Mundial se usaba este puerto, hicieron una base militar acá porque justamente se podía llegar en cualquier momento al puerto porque era libre de hielo. Bien, qué hermoso local de recuerdos.
Me encanta toda la decoración que tiene. Hay, bueno, distintos lugares con las distancias en millas. La casita para los pajaritos tiene mucha onda acá. Lo que recorrimos hasta ahora fue el puerto, pero el centro del pueblo está como del otro lado de las vías del tren. Por esa zona que se ve allá el edificio, así que creo que hay un túnel para cruzar. Ahí estamos yendo con la banda, a ver si lo encontramos. A ver qué onda el túnel. Está mejor de lo que esperaba igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, mirá, es todo de... Qué loco. Está bueno. No me da miedo este túnel. Es el día de los túneles hoy. Ah, es re largo, Mar. Pensé que acá ya salíamos. ¿Pensaste que ya habíamos llegado? Yo dije giramos y ya está. Y pensé que pasás por abajo de las vías del tren, de todo. Hay que llegar hasta el otro lado que está el downtown. Ahora después les voy a contar por qué están hechos los túneles. Porque de verdad, que es un pueblo rarísimo, muy particular. Ustedes vayan dejándonos en los comentarios a ver qué les va a parecer ahora el centro del pueblo. Es muy loco igual el túnel este. Yo me lo imaginaba como con más cemento, más cuadradote, ¿no? Un círculo. No, y pensé que era como los pasos bajo nivel de Argentina, que pasás así la vía del tren y nada más, son 3 pasos. Sí, es verdad. Y ahora sí llegamos al atractivo principal de Whittier, que si la cámara me acompaña me voy a girar un poquito, porque ustedes estarán diciendo con tanta naturaleza, con tantas montañas alrededor, ¿Qué hace semejante edificio acá? fueron a ver un edificio y sí, porque en Whittier casi toda la población vive en este edificio. De hecho, este edificio prácticamente es sinónimo de pueblo acá. Whittier, como les contábamos antes, tenía una base militar, surgió para la Segunda Guerra Mundial, donde construyeron el túnel que tenía el tren. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se abandonó esta zona, pero con la Guerra Fría volvieron los militares y se construyeron varios edificios en realidad, con el fin de albergar a los soldados y a las familias. Acá hay parte Como de los quieran. residentes de Whittier, miren. Parte de las 200 personas, este edificio fue construido para albergar unas 700 personas aproximadamente. Tiene unidades, departamentos familiares y otros individuales. Creo que ahí dice que son 177 individuales y 39 simples. Miren lo que es. Casi toda la población de Whittier vive acá. Acá adentro además también está la comisaría, el correo, la lavandería, hay un mercado. O sea, la gente no necesita salir. La idea era esa, que la gente no necesitara salir del edificio para tener su vida. Lo mismo pasa con los túneles. Uno pasa por el túnel y no es tan terrible como tener que salir a la calle. De hecho, cuando deciden construir este edificio lo hacen porque la gente vivía en parques de caravanas, o sea, de motorhomes, de casas rodantes, y en el invierno quedaban completamente tapados, solamente se veían las chimeneas, no estaban bien aisladas, otras personas vivían en cabañas que tampoco estaban bien aisladas, entonces deciden construir este edificio para poder pasar todo el año. Y vive toda la población acá. A mí eso me parece una locura. Vamos a entrar. Perdón, Melu, que entré primero, pero bueno. Mira. Adentro hay esta iglesia. Mira, dan misa bilingüe o misa en inglés. Miren, acá está el laundromat. Hay una notaría, todo adentro del edificio. Snacks, un cajero. Bueno, ahí dice change para las máquinas debe ser. Vamos a entrar ya que estamos acá. Bueno, una lavandería normal, chiquita. Acá tenés para comprar, para lavar la ropa. Los pisos de arriba son exclusivos de viviendas. Este piso de abajo es el que tiene todas las cosas públicas y por eso uno puede entrar y pasear. Claro, hasta acá podemos llegar, ya después más arriba no. Acá hay más fotografías del pueblo. A mí me parece una locura que todo el pueblo viva en el mismo lugar, o sea, en el mismo edificio viva casi todo el pueblo.
O sea, te conoces con todos y además que en invierno esto es muy extremo y todo queda bajo nieve y deben, nada, están todos en el mismo edificio. Es muy loco. Miren las fotos antiguas con la nieve. Acá hubo un terremoto muy grande en toda esta zona, que en el 64 si no me equivoco, pero este edificio no se cayó, así que quedó en pie. Y en el 72, la gente de Whittier compró el edificio, se lo compró al gobierno de Estados Unidos. Sí, ahora es de los mismos vecinos, que la mayoría pasan todo el año acá. Acá hay una ilustración con los animales del mar y llegamos al otro extremo, mar. Sí, esta es la oficina de las towers, que se llaman Baggage Towers. Hay unos formularios. Mira, acá dice correo. O sea, acá dentro hay todo porque la gente no puede salir en invierno y todos viven acá. Mira, ahí está el bicicletero para toda la gente. Claro, el garage. El garage. Ah, de este lado es el correo. Acá tenés para hacer los envíos. Bien. Y Por acá hay un mercadito porque tienen que abastecerse también. de verdad que la gente puede vivir acá sin salir. Mira, tiene hasta el número de un departamento afuera. Y es un almacén normal. Muchas latas se ven. Y acá atrás, Siemens Mission. Eso ya no sé qué es. está todo escrito en chino. Recién nos enganchamos hablando justo con dos señores que estaban ahí en el último departamento que les dije que habían chinos, porque bueno, resulta que es una organización cristiana que son voluntarios y trabajan brindándole servicios a la gente que trabaja en los cruceros, valga la redundancia. Acá hay 2 puertos grandes que reciben cruceros de todas partes del mundo y bueno, los trabajadores también son de distintos países y lo que hacen acá es como darles servicios para que estén un poco más cómodos. Y aunque no les pudimos mostrar, adentro del edificio también hay comisaría, hay todos los servicios que hay en un pueblo normal, solo que acá están todos adentro de un edificio. Debe ser el pueblo más raro, creo yo, de Alaska, sin dudas. Miren, este es el edificio y ahí tenemos la escuela. Durante el invierno los chicos van a la escuela por un túnel calefaccionado, si no me equivoco, porque obviamente acá esto es todo nieve. Así que qué pueblo raro, Belu. Yo no sé si me gustaría vivir así, en un edificio pueblo. Perdón por la palabra, pero ¿sabes el chusmerío que debe haber acá, no? Ah, eso está bueno. Pero no, o sea, creo que es demasiado todo junto. O sea, no salir a respirar el aire libre porque no lo necesitas. Lo haces porque querés. Pero bueno, acá imagínate la nieve que debe haber. No, el invierno debe ser muy crudo. Ahora estamos yendo a un senderito que hay al lado del edificio, que se llega a una cascadita. Desde acá se escucha ya el ruido. Hay muchas cascadas en los alrededores, pero... ¡Wow! Miren qué linda. Está ahí la cascada y por acá el río. En toda la caminata está llena de estas berries. ¿Cómo es que se llaman acá? Salmon berries, le dicen, son naranjas y rojas. ¿Vas a probar? Lo bueno es que si se muere uno, nos morimos todos. Por lo menos. Ácida. ¿Sí? Ácida. ¿Está buena o no? No quiero otra. Está ácida. Le toca a Martu probar ahora. Mira, estas son como naranjas. Son así, ese color. ¿Esa está mejor? Fría, estaría más rica, pero está buena. Estamos haciendo todo un senderito ahora que rodea el pueblo, yendo por otro lado hacia las camionetas, pero miren, por el medio de la vegetación, buscando moritas. Frambuesas, digo, perdón. Frambuesas. Acá en el medio del pueblo tenemos la única estación de servicio que hay para vehículos, 24 horas. Después hay una para barcos. Antes de irnos queríamos pasar por el hotel, que es este de acá. Miren qué lindo. Es súper rara la construcción, parece esas casas embrujadas. Sí, debe ser el único hotel acá de Whittier, imagino. Tengo entendido que en el edificio grande hay un piso que es un hotel, que tiene una entrada aparte. Yo no vi ningún cartel ahí, lo leí en internet. Ahí entramos al hotel, miren, tienen cosas en venta. Por allá hay imanes, stickers. Mirá los cuadros, qué hermosos. Estos me gustan con plumas. Mirá las balsas antiguas. El paseo por la ciudad muy bonito, pero se nos hicieron las 3 de la tarde. Ya nos empezó a picar el hambre, así que nos volvimos a la camioneta. Vamos a hacer unos sanguchitos para comer acá y después se viene una caminata de tarde. Vamos a ver si podemos ir hasta un glaciar que está como a 1 hora y media de acá,
de ida. Luego de vuelta en realidad se llega a la vista del glaciar, el glaciar Portage que les contábamos antes. Así que vamos a comer algo rapidito, livianito para poder hacer la caminata. Y yo de paso me voy a cambiar. Terminamos de comer los sanguchitos y ahora nos vamos a ir a hacer la caminata que les habíamos contado. La caminata sale justo al lado del cruce del túnel, pero les quiero mostrar ese glaciar que hay arriba. Miren lo que es eso. Tanta la cantidad de glaciares y agua que hay acá. Miren, hasta con cascadita ahí abajo. Qué bonito. Bueno, vamos a ir a caminar acá con toda la banda. Vamos a hacer esta caminata que se llama Portage Pass Trail. Nos dijeron que es más o menos 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Claro. Creo que ahora va a ser más tranquilo para ir y más cansador para volver. Sí, el sol está bastante fuerte, ya nos pusimos protector solar y todo. Y bueno, llevamos el spray de osos, estamos en tierra de osos. Así que bueno, vamos a caminar un poquito y a compartir un rato acá con los amigos. Al inicio del sendero hay un cartel que dice que se vio un oso en este camino el 10 de junio. Extremadamente agresivo. Menos mal que trajimos el Sprites. Sí, sí, así se caga de risa un rato con nosotros, ¿no, el oso? Viene dura la subida. Sí, una ducha fría porque la subida está Intensa, ¿no? muy intensa. No pensé que era tan en subida. Mira lo que encontró Facu. Tremendas. Es gigante. Estas son las que come el oso. ¿Cuánto falta, Velo, de subida? Menos de 5 minutos. Pero esta subida fue muy dura, muy empinadas en algunas partes, encima con piedritas que uno camina y se te van las piedritas para atrás. Wow. 15 años más o menos. Se casó, se volvió a casar. Así sí se camina. ¡Wow! Qué vista, ¿eh? Valió la pena. Che, todavía no terminó igual, ¿eh? Recién empezamos. Wow, es impresionante la vista que tenemos de acá del glaciar Portage. Miren eso, ahí con el zoom. Impresionante ese glaciar. Nos viene llamando la atención que en la caminata vemos mucha gente armada, por los osos obviamente. Están todos con el arma ahí como si fuera un spray. Pero bueno, vamos bien, la verdad que viene cansadora. Miren, el perrito que mejor la pasa, por el medio del agua. ¿Cómo vamos, mi amor? ¿Bien? Ahora que llegamos al paso, este paso está a 800 pies de altura, así que bueno, hemos subido. Para mí, o sea, yo tengo fe de que ahora lo que nos queda sea una bajada más suave, entonces la subida sea más suave que esta, que fue bastante intensa. Está preciosa esta vista. Ese que se ve es el Portage Lake. Hasta ahí vamos. Allá la cueva que hay. Que ahora la vamos a bajar hasta acá, en teoría. Tremendo. El único problema de esta caminata son las moscas. Hay una cantidad de moscas, no son mosquitos, son moscas, que vienen así, te suman todo alrededor. Y después de casi 2 horas de caminata, Wow, llegamos al lago Portage y tenemos enfrente el glaciar. ahí voy a girar. Lo vinieron viendo igual durante toda la caminata. Pero verlo acá de frente es otra cosa. Mirá los témpanos además ahí, flotando. Sí, tiene un montón de pedazos de hielo desprendidos. Habíamos pensado en traer el kayak para meternos hasta allá, pero al final no lo trajimos porque era incómodo y creo que hubiera estado re bueno, ¿eh? Hubiera sido divertido, pero bueno, había que cargarlo como 2 horas caminando y no es como una mochila, pero wow. Es muy pesado el kayak, Y es muy impresionante, el glaciar es muy alto ahora que estamos a la misma altura, ¿eh? ¿viste? Y está muy fresquito acá, está hermoso. Sí. Todo, se notan todas las, ¿cómo se llaman? Grietitas que tiene. Martu no trajo el kayak, pero trajo el dron. Y trajimos también el matecito para compartir, así que bueno, vamos a hacer unas tomas mientras tomamos unos mates.
Martu dice que tiene calor, así que se está yendo el agua. Tengo guardavidas cerca, cualquier cosa. Facu es guardavidas, así que estamos cubiertos. Ah, está helada, boludo. Le dijeron que no estaba tan fría, así que se metió. Ay, no, Mar, de cabeza al agua. ¿Saben por qué hace todo esto, no? Porque tiene Assist 365 que lo cubre después si se siente mal, si le duele la garganta. Si ustedes piensan viajar y hacer estas cosas con el código Caminando, tienen un 5%. ¿Cuántas veces te podés meter al agua con un témpano al lado? Estoy contando a la gente por qué haces esto. Porque tenés Assist 365, que después cuando te sientas mal te va a cubrir. No, pero no sentirme mal. Estaba contándoles juntos a la gente cuál es el descuento. 5% con el código Caminando y el agua está helada. Decí que el solcito y que el día no hay viento, nada, está espectacular. Pero está, no sé, te vas metiendo y cada vez está más fría adentro. Helada, pero bueno, valió la pena. El agua estaba totalmente helada, pero nada, increíble meterse y darse un chapuzón acá. ¿Vos no te animaste? Ni loca. No trajimos además toalla, malla, nada. No, pero valió la pena, la verdad que muy épico este lugar. Y vamos a emprender la vuelta porque tenemos como 1 hora y media de caminata. Y a las 10 es el último paso. Son como a las 7:30 ahora, creo. El tema es que si nos tenemos que quedar acá, el estacionamiento sí o sí es pago. O sea, hay que ir a un camping. Sí, así que vamos a tratar de evitarlo y de ir volviendo. Pero nada, miren lo que es eso. Hay un tremendo témpano en el agua, hay un montón. Casi 5 horas, Martincito, de caminata. Estuvo espectacular. La vuelta fue mucho más tranqui de aire porque era más en bajada, más cansadora en las piernas porque tenía mucha laja, así que había que ir frenando. Pero estuvo muy linda la caminata, estuvo muy lindo el lago y ese glaciar hermoso y estuvo muy lindo compartir con los chicos de Camperando, con Fabián y con los chicos Caro y Facu. Cerramos un día hermoso, en realidad todavía no lo cerramos porque como les decíamos de este lado no se puede dormir. Recién verificamos que en verano se puede cruzar hasta las 11 de la noche. Tenemos 2 turnos más de cruce. Llegamos 9:30 de la noche, Blanquita. Casi atardeciendo. Sí, lo enganchamos ahí, medio atardeciendo. Así que nada, creo que vamos a ir hasta ahí al túnel. Y sí, así que vamos a la fila. No hay vehículos todavía porque falta. Ahí, de hecho, dice que el próximo cruce es a las 10 de la noche. Son las 9:40. 20 minutitos, no es tanto. Voy a buscar un manicito. Dale, algo para ir picando. Y arrancamos nomás con el cruce. Dios, qué montañas hermosas desde el lado que se las mire. Vas cambiando y siempre son impresionantes. Es una cosa que no se puede creer. Parece repetitivo, pero de verdad que es muy increíble. Vamos a ver dónde pasamos esta noche. Yo creo que en el mismo lugar que estábamos durmiendo por ahí, ¿no? Hay que verse el lugar. Bueno, sí. Pero si hubiera, como que no tengo muchas ganas de ponerme a buscar ahora y ese lugar está a 4 kilómetros de acá. Acá está Martu ya ordenando todo para poder pasar la noche. Estamos desarmando la mochi. 11 menos 5 son. Recién estamos haciendo unos videos para comer algo sencillito. Porque bueno, si nos ponemos a cocinar algo muy largo, ya no dormimos a la 1 de la mañana. No, ya es re tarde. Miren, volvimos al lugar donde estuvimos todos estos últimos días. Vamos a cocinar algo. Vamos a acomodar todo acá en Blanquita para ya estar listos para mañana, para poder seguir ruta, para empezar a conocer la península de Kenai. Les agradecemos por estar del otro lado, por habernos acompañado en este videazo. Esperamos que les haya gustado. A nosotros la caminata nos encantó. La verdad que ver el glaciar ahí tan cerquita fue muy lindo. Compartirlo con amigos mucho más. Será hasta el próximo capítulo de Caminando al Mundo.